Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar a trabajar con estequiometría, una introducción a lo que es la estequiometría. Esta palabra hace mención a los cálculos que se puedan realizar a partir de las ecuaciones químicas y que estén perfectamente balanceadas. Pero bueno, vamos a empezar con una introducción a este tema. Vamos a empezar a definir algunas magnitudes que son importantes y la primera de ellas va a ser el mol. El mol hasta mayo de 2019 se definía como la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 12. Bien, esta definición es la que van a encontrar en la mayoría de los textos, pero en aquellos textos que sean actualizados a partir de del 20 de mayo de 2019, la definición cambia, ya que el Buró de Masas y Medidas Internacionales, a raíz de varios ejemplos, cambiaron varias definiciones de magnitudes. Una de estas es el mol, porque las relacionan con las constantes de la naturaleza, que eso después vamos a ver la definición actual. Pero bueno, la definición clásica es esta, y tenemos dos referencias importantes para destacar, que una dice entidades elementales y la otra que hace una comparación con el carbono 12. En cuanto a entidades elementales, se refiere, por ejemplo, una entidad elemental puede ser una molécula, un guión, un electrón o cualquier otra partícula o grupo específico de partículas. O sea que cuando tenemos que hacer la relación de mol debemos especificar a qué partícula nos estamos refiriendo. Y lo otro que hace mención acá es carbono 12. Aclara el tipo de carbono que estamos usando. O sea, 12 quiere decir que esa es su masa atómica, que si lo buscamos en la tabla periódica lo vamos a encontrar justo donde está la masa atómica del carbono. ¿Por qué aclara la masa atómica? Porque de algunos elementos podemos tener isótopos. Y los isótopos son eh, átomos que tienen igual número atómico, pero que difieren en su número másico. Es decir, que tienen igual cantidad de protones, por eso el número atómico se mantiene igual, pero tienen diferente número de neutrones. Estoy recordando siempre que el número másico está compuesto por la cantidad de protones y de neutrones que hay en el núcleo. Por eso aclara a qué tipo de carbono hace referencia. Pero a partir del 20 de mayo de 2019, la nueva definición cambió y la relacionan con un número que es una constante y se llama constante de Avogadro. Y dice, el mol, cuyo símbolo es mol, o sea, la magnitud es mol y el símbolo es mol, es la unidad de la cantidad de sustancia o materia del sistema internacional. Un mol contiene exactamente 6,022 por 10 a la 23 entidades fundamentales. Este número, 6,02 por 10 a la 23, es un valor numérico fijo de la constante de Avogadro y se simboliza Na cuando es expresada en unidades por mol. Y es llamado el número de Avogadro. El número de Avogadro es el mismo valor, pero no contiene unidades. O sea, es el número entero de entidades fundamentales, sin unidad. Y cuando hablamos de la constante, ya le agregamos las unidades por mol, las entidades fundamentales por mol. Entonces, la cantidad de sustancia, simbolizado con la letra N minúscula, de un sistema es una medida del número de entidades elementales especificadas. O sea que aquí relaciona directamente esta magnitud, que es el mol, con una constante que se determina a partir de determinados cálculos bastante complejos, pero bueno, ellos lo pueden determinar y lo asocian ahora directamente con el número de Avogadro. Y esta es la definición actual que está en vigencia, como les decía, desde el 20 de mayo de 2019. Y el mol es la unidad, es la magnitud más utilizada por los químicos. Veamos cómo podemos relacionar o entender este número de mol, para qué nos sirve. Por ejemplo, acá les pongo que para referirnos a 3,01 por 10 a la 23 átomos de cobre, pensemos que esto es un número, está escrito en notación científica, y este por 10 a la 23, que es positivo, nos está dando una idea de que es un número extremadamente grande, y para nosotros es bastante difícil dimensionar cuán grande es este valor.
Y también para los cálculos se hace bastante engorroso en eso, digamos, en hacer los cálculos. Entonces para eso lo podemos relacionar con moles. Entonces este número 3,01 por 10 a la 23 átomos de cobre es equivalente a 0,5 mol de átomos de cobre, que ya veremos después cómo lo calculamos. El número de Avogadro, habíamos dicho que era el Na. Disculpen, apareció un cartel ahí. Bueno, dice, cuando hablamos de un mol de moléculas de agua, ¿por qué moléculas de agua? El agua está formada por dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, unidos por enlaces covalentes. Por eso estamos hablando de moléculas. Recordemos un poquito el tema de unión. Entonces, cuando hablamos de un mol de moléculas de agua, nos referimos a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Esta es la relación que se mantiene. Un mol de moléculas de agua equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Y si quisiéramos saber la cantidad de átomos de hidrógeno que hay en el agua, o sea, en este mol de moléculas de agua, ¿qué vamos a hacer? Como dijimos, hay dos átomos de hidrógeno en la molécula de agua, entonces, si transformamos los 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua y queremos saber cuántos átomos de hidrógeno hay en esa molécula de agua, vamos a multiplicar 6,022 por 10 a la 23, es el número de Avogadro, por 2. Entonces, de esta manera vamos a poder calcular la cantidad de átomos de hidrógeno que tenemos en este mol de moléculas de agua. Es decir, como les puse acá, 1,204 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Esa cantidad de átomos de hidrógeno es los que están contenidos en un mol de moléculas de agua. Bien. Entonces, algo importante. Un mol siempre contiene el mismo número de entidades fundamentales, que es el número de Avogadro, que esto es lo que decíamos recién con el ejemplo de la molécula de agua. Bien. Y bueno, la constante lo mismo, la constante de Avogadro relaciona los 6,022 por 10 a la 23 de entidades fundamentales por mol. El otro concepto que vamos a trabajar relacionado y que nos va a servir para calcular los moles es la masa molar y se simboliza con la letra M mayúscula. Y para calcular esta masa molar necesitamos acudir a la tabla periódica y a un número que es la masa atómica relativa. Esta masa atómica relativa se simboliza con la letra AR de cada elemento. La masa atómica relativa es un número que está en la tabla periódica, que es un promedio de las masas de ese elemento en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, si tomamos como ejemplo el hierro, la masa atómica relativa del hierro y lo buscamos en la tabla, es 55,847. Esperen que les muestro la tabla. Fíjense acá, en esta tabla, es un pedacito de una tabla periódica. Ay, perdón. Bueno, en este caso es el flúor, vamos a trabajar con el hierro, les pido mil disculpas. Aquí arriba, y eso depende de cada tabla, van a encontrar la masa atómica. O acá en la simbolización, fíjense que es 1, en el caso del hidrógeno es 1,00795. Ese es el valor de la masa atómica relativa. Bueno, en el caso del hierro tiene este valor, 55,847. Esta masa atómica relativa no tiene unidades. Pero si trabajamos con masa molar, tenemos una equivalencia, que esta masa es equivalente a un mol de hierro. Entonces, cuando yo voy a trabajarlo como masa molar, voy a tener en cuenta que las unidades son gramos por mol. Entonces, 55,847 gramos de la masa esta de hierro equivale a un mol de hierro. Esto es lo que les decía. Entonces la masa molar del hierro es 55,847 gramos por mol. O sea que 55,847 gramos equivalen a un mol de hierro. Aquí les dejo otros ejemplos, por ejemplo con el cobre, bueno, el símbolo es Cu. Su masa atómica relativa, la R, es 63,540, sin unidades. Pero si vamos a expresarla en masa promedio de un mol, serían 63,540 gramos. Y si lo expresamos en masa molar, van a ser 63,540 gramos
por mol. Lo mismo con el carbono, o sea que el carbono, símbolo C, masa atómica relativa promedio 12,011. Si la usamos como masa promedio de un mol expresada en gramos sería 12,011 gramos. Y si la expresamos en masa molar, 12,011 gramos por mol. Acá hay otro ejemplo para la plata y para el aluminio. O sea que con todos los elementos de la tabla periódica vamos a poder calcular, rescatar de la tabla la masa atómica relativa promedio, poderla expresarla en masa promedio de un mol, expresado en gramos, y la vamos a poder expresar también en masa molar. Bien, entonces vamos a ver cómo usamos todos estos valores en una operación para realizar. Y les propongo, por ejemplo, si la masa atómica relativa promedio del cloro es 35,45, la masa de un mol de átomos de cloro o su masa molar 35,45 gramos por mol. Entonces les pide cuántos átomos de cloro están presentes en 40 gramos de cloro. Bien, lo bueno que acá ya nos da el valor de la masa atómica relativa. Entonces vamos a agarrar una hojita, vamos por acá. Entonces sabemos que el AR del cloro, del cloro es 35,45. La masa del cloro promedio 35,45 gramos. Y la masa molar del cloro entonces sería 35,45 gramos por mol. ¿Sí? Y además sabemos que el AR es equivalente también a la cantidad de átomos de cloro y que el número de Avogadro es este. Sí, lo copié porque si no hago lío. Bien, entonces, ¿cómo realizamos este ejercicio? Vamos a trabajar siempre con reglas de 3 simple. Entonces sabíamos que en 35,45 gramos de cloro, esperen que voy a arreglar esto, si no, esto no nos va a quedar muy lindo que digamos. Vamos a cambiar el color también. Ahí está. Sabemos que en 35,45 gramos de cloro tenemos, lo vamos a relacionar con el número de Avogadro. Este es 6,022 por 10 a la 23 átomos de cloro. Entonces, en el enunciado nos pedía saber cuántos había en 40 gramos. Entonces, en 40 gramos de cloro tengo X. ¿Cómo se relaciona esta regla de 3? X va a ser igual a 40 gramos por el número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23 átomos. Todo esto dividido los 35,45, esperen que lo corremos, dividido los 35,45 gramos. Entonces, como esto es está expresado en fracción, vamos a trazar nuestra línea, que es lo que corresponde. Bien. Ahí estamos. Bien, entonces multiplicamos arriba, dividimos el resultado, y esto nos va a dar 6,79 por 10 a la 25 átomos de cloro. Y de esa manera hemos relacionado el número de Avogadro con nuestra masa, esa de acá. Bien, esto tiene que ir obviamente como supraíndice, así que vamos a levantarlo para que no haya confusiones. Ahí está. Lo mismo con este. Bueno, y de esta manera hemos resuelto, relacionado la R, la masa molar, con el número de Avogadro para calcular la cantidad de átomos de cloro que hay
en este caso que nos pedía el ejercicio. Bien, vamos a ver otro. A ver. Este es uno. Vamos a ver un segundo ejercicio. Dice, tanto el titanio como el aluminio son metales que se utilizan en la fabricación de aleaciones para la aeronáutica. Y tienen dos preguntas. La primera dice, ¿qué cantidad de titanio, símbolo TI, hay en 100 gramos de este metal puro? Y la segunda pregunta dice, ¿cuál es la masa de un trozo de aluminio que contiene 4,3 mol de este metal? O sea que en esta aleación de titanio y aluminio, la primera pregunta es que quieren saber cuánto titanio hay, en la segunda, o sea en gramos, y en la segunda en moles de ese metal. Entonces, para esto vamos a calcular la masa molar del titanio para el primer punto y del aluminio para el segundo. Entonces, vamos a la tabla periódica, obviamente, y vamos a buscar la masa atómica relativa del titanio. Que la masa atómica relativa del titanio es igual a 47,88. Y la voy a relacionar directamente con la masa molar del titanio sería 47,88 gramos por mol. Y quería saber en moles de átomos, si no mal no recuerdo. ¿Qué cantidad de titanio hay en 100 gramos de este metal puro? No especifica qué, pero sí que quieren saber cuántos átomos hay en este caso. Para una masa de, de 100 gramos de titanio. Bien, ¿cómo hacemos acá? Nosotros sabemos que 47,88 gramos de titanio son equivalentes a un mol de átomos de titanio. Entonces, ¿en qué masa nos piden calcularlo? En 100. Entonces, en 100 gramos de titanio, X masa, o sea, 100 por 1 dividido 47,88. Esto nos da 2,09 moles de átomos de titanio. Este es el punto A. Y en el punto B nos pedía calcular, en el B, acá estamos, la masa de un trozo de aluminio que contiene 4,3 mol de este metal. Entonces, lo primero, voy a la tabla periódica, voy a buscar el AR del aluminio, que nos va a dar 26,98. O sea que su masa molar va a ser 26,98 gramos por mol. Entonces, un mol de átomos del aluminio es equivalente a 26,98 gramos por mol. Y nos decían que esto querían saber los cuántos en moles hay, en gramos por mol, de átomos de aluminio. Entonces, en 4,3 mol de átomos de aluminio, X. Entonces acá 4,3 por 26,98 dividido 1. Eso nos va a dar 116,01 gramos. O sea, lo podemos relacionar en gramos por mol, lo podemos relacionar en gramos también, ahí quedaría mejor, en gramos de aluminio. Y de esta manera queda resuelto este ejercicio y relacionando moles con gramos directamente a partir del AR. Bien. Vamos a un tercer ejemplo, que acá cambia un poquito. Dice, ¿qué cantidad de glucosa, o sea, cuántos moles hay en un kilo de glucosa? ¿Cuántas moléculas están presentes y cuántos átomos de hidrógeno, carbono y oxígeno están contenidos en esa cantidad? Bien, primero que nada vamos a tener que determinar acá que la glucosa no es un elemento químico, sino que es una molécula y está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. O sea que lo primero que tenemos que determinar es que la glucosa está formada por 6 átomos de carbono,
12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Cuando estamos hablando de moléculas, como en este caso, o en una sustancia que está formada por más de un elemento, ya no podemos hablar de AR, sino que vamos a hablar de la masa molecular relativa, que es, voy a dar acá, masa molecular, molecular relativa, se simboliza con la letra MR, generalmente llamado MR de la sustancia. Entonces, es muy similar al de la R, pero vamos a considerar todos los elementos que están formando esa sustancia y la cantidad de átomos que hay de cada una. Entonces, si nosotros queremos calcular el MR de la glucosa, hay que prestar atención a su fórmula química. Entonces, esa es la fórmula química de la glucosa. Vamos a calcular su MR. Entonces, tenemos 6 átomos de carbono, o sea, sería 6 por masa atómica relativa del carbono, o sea, el AR del carbono sería en este caso, que es, el AR del carbono es 12, perdón, más, hay 12 átomos de hidrógeno por su masa atómica relativa, que es 1, más los 6 átomos de oxígeno multiplicado por su masa atómica relativa. Y hacemos esta cuenta. Acuérdense que esto se separa en términos, se resuelven por términos y luego los resultados finales se suman. Esto nos va a dar 180. Como es masa atómica relativa, también esto va sin unidades. Un valor sin unidades. Que nos permite también vincular con moles y esas cuestiones como veníamos viendo hasta ahora. Entonces vamos a ver los ejercicios. Nos decía para el primer punto, vamos a revisarlo, en este. ¿Qué cantidad de glucosa, o sea, cuántos moles hay en 1 kilo de glucosa? Nosotros sabemos que 180, vamos a cambiar el color, así, 180 gramos de glucosa equivalen a 1 mol de moléculas. O sea, estas son nuestras entidades fundamentales. Acá lo realizamos con moléculas de glucosa. Vamos a poner con, bueno, de glucosa. Entonces, ¿en cuánto nos pedía saberlo? En 1 kilo. Entonces, en 1000 gramos, acuérdense que 1 kilo son 1000 gramos, X cantidad. Y acá, 1000 por 1 dividido 180. Y esto nos va a dar 5,56 mol de moléculas de glucosa. En el segundo punto, nos pedía hallar moléculas presentes. O sea que tenemos que obtener las moléculas de esto. Ok, entonces, sabemos que 180 gramos de glucosa son equivalentes a 6, perdón, lo voy a hacer así. No, lo cambié. 6,02 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. Entonces, en los 1000 gramos voy a tener X cantidad de glucosa. Entonces, la cuenta sería 1000 por 6,02 por 10 a la 23 dividido 180. Y acá nos va a dar 3,34 por 10 a la 24 moléculas de glucosa. Y de esa manera se resuelve. Y luego nos pide, vamos a duplicar acá, un segundito, nos pedía también saber los átomos, cantidad de átomos que hay de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. De esta manera hay dos formas de resolverlo, hay varios caminos siempre por los cuales podemos llegar a un mismo resultado. Entonces, ¿qué sabemos? Una de las cuestiones que nosotros sabemos es que... Ay, estoy haciendo lío con el cursor. Ahí está. Sabemos que una molécula de glucosa está formada por 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Entonces, sabemos que en 3 de glucosa tenemos 3,34 por 10 a la 24 moléculas de glucosa, que fue lo que calculamos. Pero sabemos que también hay en átomos y carbonos, por ejemplo, 1 mol
de moléculas de glucosa, en esa cantidad tenemos 6 moles de átomos de carbono. Entonces, ¿qué podemos hacer? 5,56 mol, que fue lo primero que calculamos, de moléculas de glucosa, van a estar X cantidad de moles de átomos de carbono. Es decir, 5,56 por 6 dividido 1. Un ejercicio en dos partes. 33,36 moles de átomos de carbono. Pero acá no tenemos la cantidad de átomos, sino los moles de átomos de carbono. Entonces, ¿qué podemos relacionar? Que un mol de átomos de carbono hay 6, perdón, me olvidé la rayita. Hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Entonces, en la cantidad que acabamos de hallar, 33,36 mol de átomos de carbono, X átomos de carbono. O sea, X igual 33,33 por 6,02 por 10 a la 23 dividido 1. Y eso nos va a dar 2,01 por 10 a la 25 átomos de carbono. Esto mismo lo vamos a tener que hacer con el carbono, perdón, con el hidrógeno y con el oxígeno. Esta es una manera de hacerlo. Bien, y la otra forma de poder resolverlo, que es un poquito más directa, es relacionando lo que ya habíamos calculado, que eran las 3,34, vamos a anotarlo, 3,34 por 10 a la 24 moléculas de glucosa. ¿Cómo vamos a relacionar esto? Nosotros sabemos que en esa cantidad, que en una molécula de glucosa tenemos 6 átomos de carbono. Entonces, en esta cantidad, tantos átomos de carbono. O sea que en una molécula, ahí vamos, de glucosa, sabemos que hay 6 átomos de carbono. Entonces, en 3,34 por 10 a la 24 moléculas de glucosa, X cantidad de átomos de carbono. X igual. Entonces, ¿qué sería aquí? 3,34 por 10 a la 24 por... sí, acuérdense que en la calculadora cuando lo ponen es exponente, no es por 10, exponente 24, por los 6 átomos de carbono, y vamos a llegar a lo mismo. 2, vamos a redondearlo, 0,01 por 10 a la 25 átomos de carbono. Y de esa manera es una forma más directa, pero que también se puede resolver. Esto mismo hay que plantearlo para el hidrógeno y para el oxígeno, porque nos pedía calcular átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Si lo hacemos de esta manera, que es más rápida, para calcular el hidrógeno, ¿qué vamos a hacer? Una molécula de glucosa, ahí mismo hay 12 átomos de hidrógeno. En 3,34 por 10 a la 24 moléculas de glucosa, tenemos X átomos de hidrógeno. Y de esa manera lo vamos resolviendo. 12, ¿no? Dije sí, en 12. Bueno, espero que se haya entendido y nos estamos viendo nuevamente.